Saúdos. 7 minutos e 50 segundos. Isto durou o pleno municipal extraordinario do Concello de Ourense do 28 de novembro de 2023. Case 8 minutos que deron para moito. Bueno, convócase este pleno extraordinario urxente cunha flagrante e evidente vulneración da legislación vixente ao pedirnos que aprobemos en dos expedientes que carecen de informes de fiscalización previos. A marxe da... Mire, señor, tiene que ratificar la urgencia. No puedo, de ese tema ya hablaremos después. Ahora tiene que ratificar la urgencia. Entonces dígalo, si no le quito la palabra, ¿vale? Díganos. Nos non vamos a ratificar a urxencia o abeiro do artigo 64.2 do Regulamento Orgánico do Concello de Ourense, que di que os expedientes teñen que resolverse no pleno, deben de estar concluídos e entregados na Secretaría Xeral. E se me permite, xa lle adianto que nós non... Bien, vamos a... Nada, se le retira la palabra. Vamos a votar la rectificación de la urgencia, por favor. El bloque se marcha. ¿Votos a favor? Sí, se van a marchar antes de la votación. Muy bien. Chao. Muy riquiña. A quenda do nacionalista para falar sobre a ratificación ou non da urxencia durou menos de 30 segundos, porque o alcalde gosta de cortar as palabras da oposición, un hobby como outro calquera. Cando ele estaba na oposición, alá por maio de 2018, nunha quenda similar na que tiña que xustificar ou non a ratificación da urxencia para aprobar uns orzamentos, falou durante 6 minutos. 6 minutos nos que apenas se referiu a esta cuestión. 6 minutos nos que criticou con dureza o anterior alcalde. Por casualidades da vida, todas e cada unha das súas furibundas críticas a Jesús Vázquez son aplicables a el mesmo e a súa xestión no goberno municipal. Que cousas! Vexamos unha selección dos seus mellores momentos nesta intervención. Recomendamos baixar un pouquiño o volume porque berra bastante. Argumento a consecuencia o apelación a las consecuencias. Esta falacia apela a la consecuencia negativa objetivas de apoyar una posición u otra. Todo el rato diciendo, si ustedes no aprueban esto, es que va a pasar eso. Señor Barquero, usted no aprueba esto, es por esto. Señor Jácome, usted si no aprueba esto, es que ta. Todo falacia, no se la voy a leer aquí, pero vamos, encaja perfectamente lo de las falacias de ad consecuencia o apelación a las consecuencias. Parafraseando a Machín, yo diría, ¿cómo se puede tardar 3 años en traer unos presupuestos y ahora venir por vía de urgencia? Decir que son urgentes. Explíquenme, ¿cómo se puede 3 años sin traer presupuestos anuales y ahora decir, oiga, es que es urgente? La pregunta es evidente. Si es urgente, ¿por qué tardaron 3 años? El señor alcalde dice, es fundamental aprobar los presupuestos para Ourense porque está paralizada, porque no podemos seguir con unos presupuestos prorrogados. Oiga, si tan importante es, ¿por qué tardó 3 años? Sabiendo que tenía que presentar unos presupuestos en enero, estamos en mayo, y llega tarde, porque no le da tiempo. Entonces solicito una moción de urgencia, porque por vía normal, es decir, lo que se llama en tiempo y forma, lo ha hecho de forma negligente y llegó tarde. ¡Y no llega a tiempo! Pero ojo, es que no llega a tiempo una persona que no arregló los contenedores soterrados en 3 años. No llega a tiempo una persona que tiene 6 de las 8 grandes concesiones caducadas. No llega a tiempo en lo que es la próloga de la Plaza de Abastos, porque todavía está la subvención de Madrid, de esa subvención, pendiente de un hilo, y ahora llega a sus propios presupuestos para hacer, usted dice, bueno, le voy a echar huevos, lo voy a aprobar por moción de confianza. Es un recurso que le permite la ley para, al margen del Pleno, al margen del consenso del Pleno, esquivar el consenso del Pleno y decir, por mis huevos que se aprueban. Bueno, pues en el propio recurso que la ley le faculta, usted llega tarde. Es que es increíble, y saltar de aquí con la cabeza algo, y siguiendo otra vez con esto de falacia ad consecuencia. No quieren a Ourense. Se aprobarían unos presupuestos que son... ilegales, según el interventor. Fíjense qué tocho mandó aquí el interventor, Dios mío. 32 páginas. No solo irregulares, sino ilegales. ¿Cuál es el problema? Que esto, que Barquero lo meten en el juzgado mañana mismo, Martiño y nosotros, y yo también, con democracia sana, el problema de esto es que si va a un contencioso y luego se apela a Coruña, la resolución llegaría después de mayo del año que viene, y usted mientras estaría con unos presupuestos ilegales colgándose la medalla. Y la diferencia entre el Partido Popular y Democracia Orensana es que nosotros tenemos aquí una responsabilidad de ciudad. Nosotros no podemos aprobar unos presupuestos o dar vía libre a unos presupuestos que son ilegales. Porque una cosa son las elecciones y otra cosa es que usted apruebe unos presupuestos ilegales. Entonces me tendré que sacrificar yo y mi partido, pero que estos presupuestos no vayan adelante.
Y lo que tiene que hacer usted es no ser un negligente y traer los presupuestos en tiempo y forma. Comenzamos. O abandono dos nacionalistas do pleno só foi o principio. Logo, os e as concelleiras que quedaron votaron a ratificación da urxencia e non van poder creer o que pasou despois. ¿Votos a favor? Muy bien, Democracia a 10. ¿Votos en contra? Partido Socialista y PP. ¿No? Entonces son ¿cuántos? 13. Siete y 5, ¿no? Resulta que el señor Cudeiro nos intenta vender la moto de que para llevar aquí unos expedientes de cientos de miles de euros, donde el Concello no puede perder el dinero, obviamente, porque se arriesga a perder el dinero, que las cosas hay que hacerlas con una urgencia tal que se convoca con días hábiles, con simplemente 17 horas antes al Pleno. Es decir, a nosotros nos convocaron el viernes a las 12 de la mañana, teniendo en cuenta que sábado y domingo no cuentan. Nos están quedando en plan hábil, simplemente nos convoca 17 horas hábiles naturales, pero vamos, que realmente reales son solo 2. Es decir, nos convocaron un pleno de urgencia con solo 2 horas para consultar con los técnicos del Concello de Ourense de que iba este tema. Non o van poder creer, pero o pleno deste martes pola mañá foi convocado o luns a mediodía. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso está bien hecho? O sea, nadie se cree que la Administración, con los tiempos que maneja, tenga que hacer las cosas in extremis. Solamente la Administración se hacen las cosas in extremis cuando se hacen mal, porque la Administración, si algo tiene, son plazos. Entonces, esta moto no se la cree nadie. Significa su desprecio total a la oposición y es simplemente un reflejo de lo que llevan haciendo estos últimos 3 años y medio. Es decir, no cumplen la mayoría de las mociones plenarias. Usted cree que tuvo un resultado de mayoría absoluta cuando está en minoría y no se da cuenta que tiene que negociar con la oposición para todo. Es un símbolo de cómo usted maneja el Concello, como lo lleva manejando los últimos 3 años y medio. O sea, negligencia y un desprecio absoluto hacia el resto de la corporación, pensando que usted gobierna en mayoría, que incluso en mayoría no tenía que despreciar a los demás. Pero es que los desprecia incluso estando en minoría. Es algo intolerable. Pero o pleno aínda non rematara. Non podía facelo sen que o alcalde volvese a agasallarnos cun novo exemplo da súa política comunicativa. Isto é, lanzar un discurso vitimista sen posibilidade de réplica, porque xa se sabe que quen ten a última palabra ten razón. Ou noutras palabras, difama que algo queda. Ou noutras palabras, non deixes que a realidade estrague un bo argumento. Unha técnica que pode facer que consigas 10 concelleiros e a pouco que te poñas unha maioría absoluta. Bueno, no, espera, no se levanta la sesión. Vale, no se levanta la sesión. Que todavía no, Ramón dice una cosa. Vale, entonces no se ratifica la urgencia, con lo cual no se van a llevar a cabo los 2 puntos que teníamos que llevar. Uno de estos puntos era el plan de obras. Espera un segundo, que tenemos que tener aquí de qué era el tema. Entonces, un segundillo, por favor. Entonces queda sin ratificar la urgencia y esto eran 2 y las propuestas, unas de ellas eran, dinos entonces de qué era lo que no se va a llevar a debatir, claro. Fran. Estaba dividido en dos puntos, eran las 2 referentes a infraestructuras. La primera se hacía referencia a varias obras de urgencia o emergencia que se tenían que dotar de crédito y los convenios con la Confederación Hidrográfica, además del convenio de la anualidad del convenio con Aquaes, y por otro lado se llevaba la dotación que está para adjudicarse simplemente del plan de mantenimiento de obras de la ciudad. Con lo cual era un plan de obras de 3 millones de euros, creo que es, ¿no? De 3,5 millones de euros de obras para la ciudad que ya está adjudicado y faltaba dotarlo de crédito. ¿Cómo? De 3,5 millones de euros de obras para la ciudad que ya está adjudicado y faltaba dotarlo de crédito. Este é un dos clásicos do Concello de Ourense, contratar obras en crédito que se pagarán cando se paguen, se pagan. Pero escoitarlle ao alcalde que adxudicaron 3,5 millóns de euros en crédito non deixa de ter o seu punto. Segundo fontes consultadas, isto pode ser considerado unha irresponsabilidade contable, aínda que outras fontes falan incluso de prevaricación. Pero prevaricación non pode ser. Como vai ser? Falamos do alcalde de Ourense. Quen pode imaginar que o alcalde de Ourense prevarique? Ninguén. También estamos añadiendo para la campaña, la ley te permite financiar lo máximo de 50.000, nosotros con esta cantidad nos llega y le llevo con papel oficial o de
No. Y digo yo, ¿y cómo vas a hacer? Porque, joder, tanto dinero en vez, ¿cómo lo vas a dar? Para poder gastar en la campaña. Pues con donaciones de la gente. Se lo doy. No, ¿qué dinero? No me hacen donaciones. Joder. No, yo eso todo a nivel fiscal, como yo no soy tan seguro. Hemos también acabado con la corrupción, con el saqueo de dinero público. ¿Cómo a partir de ahora? Sí. Él dice, a partir de ahora que solo quedan 8 contrataciones más. Y de Francia que me dijo, no podemos renunciar a ella, me dijo el conseguidor, esto no te lo va a poner gratis. Nos van a meter el chirón. Pero sigamos. Estos dos, por favor, estos dos expedientes que hoy traíamos aquí ya habían sido informados por intervención hace un par de meses. Está la Sonia hablando por si se quieren marchar y irse del pleno, ¿o qué? Bueno, pues no hablen entre ustedes, ¿no? Vale, voy a explicar el motivo del por qué esto viene sin informar hoy. Vale. Entonces, esto se informó ya por intervención y ahora se parten los expedientes y esto entonces requiere que vuelva a intervención. El fondo es que realmente, si ya se informó, es surrealista que tenga que volver a informarse cuando es exactamente lo mismo, pero la ley dice que hay que informarlo. Este punto tamén é significativo. Se xa estaba informado un expediente previo, por que foi dividido en 3 polo goberno municipal? Porque cando o alcalde di que se parten os expedientes, debería dicir, como persoa amante da concreción que é, que partiron os expedientes, porque os expedientes non se partiron sós, nin os partiu a Virxe María. E se había tanta presa, poderíamos preguntarnos por que o goberno ralentizou a aprobación destes expedientes. Y lo que tiene que hacer usted es no ser un negligente y traer los presupuestos en tiempo y forma. Bien, ¿qué ocurre? Se le envió al interventor y no cumplió el plazo, y lo que ayer criticábamos de que se mandaba intervención, no puede hablar, usted no sabe, ya lo dije 1000 veces, que solo puede hablar para advertir de ilegalidades, no para cuando le critican. Si le critican, no puede hablar, solo puede hablar para advertir de ilegalidades. Xa que o interventor non pode falar, farémolo nós. Segundo puidemos saber, a semana pasada o goberno municipal pediulle a intervención municipal de urxencia que informara destes novos expedientes. O interventor respondeu cunha pregunta: por que se dividían estes expedientes? O mega expediente anterior xa fora informado negativamente polo interventor. Un detalle sen importancia. O simple feito de que a intervención solicitase esta información pon de novo a cero o contador, así que o prazo de 5 días para a elaboración deste informe non tería rematado o venres. Pero isto son matices sen importancia. Tienes 2 llamadas a la orden, la siguiente te vas. Perdón. Entonces, ¿quién está gobernando esta ciudad? ¿El interventor? O sea, esto es totalmente intolerable. Yo, obviamente, como alcalde, no voy a permitir esto. A otros alcaldes se lo habrá hecho, pero yo no lo puedo permitir como alcalde. Se aprobarían unos presupuestos que son ilegales según el interventor. Fíjense qué tocho mandó aquí el interventor, Dios mío. 32 páginas. No solo irregulares, sino ilegales. Que quien gobierna esta ciudad sea el interventor con lo que se llama lawfare, que es guerra jurídica. Ai, está lle quedando cara de Pablo Iglesias, e que non dá puntadas en fío. Que bárbaro. Y eso es lo que no podemos tolerar, ¿no? Que un funcionario del ayuntamiento, pues obviamente no esté cumpliendo lo que nosotros entendemos con sus obligaciones. Me parece realmente gravísimo lo que pasó hoy aquí. Gravísimo, no ya porque ustedes le han hecho el juego, sino porque estamos permitiendo que un funcionario gobierne esta ciudad. Eso me parece realmente gravísimo y obviamente yo como alcalde no lo puedo permitir. Bueno, pues nada más. ¿Por qué tema es? Porque realmente... No, porque ya no da, por alusiones no puedo hablar. No hay alusiones, no puedo hablar. No puedes hablar. No puedes. Dime por qué si no hay alusiones. ¿Qué ratificar si ya se votó? No. ¿Qué ratificar si ya se votó? No, tú puedes hablar en lo que te toca. Natalia, no tienes ni idea de todo el juzgado como ya hiciste. No puedes hablar porque tenías que haber pedido la palabra antes y no la pediste. Ahora que se votó ya no puedes hablar. Cuando ya nos vamos, claro que no. Lo que pasa es que yo no tengo culpa de que seas una ignorante de este tema, nada más. Bueno, se levanta la sesión. Ourense, o lugar onde cumprir o procedimento administrativo é case unha infamia, só cando goberna a democracia ourensana, claro.
Pero o pleno do martes foi o segundo da semana, e aínda queda o ordinario do venres que foi convocado hoxe mesmo, ou o martes, se non nos ven hoxe. E non o van poder crer, pero na orde do día volven a aparecer estas dúas modificacións de crédito, aínda que nun dos vídeos didácticos publicados polo alcalde en redes sociais aseguraba que se non se aprobaba hoxe, estas modificacións de crédito non poderían ser aplicadas por falta de tempo. O pleno ordinario de decembro tamén promete ser moi interesante, sobre todo porque Democracia Ourensana presentou unha moción. E que moción! Trátase dunha moción para a defensa da información veraz nos medios de comunicación, que non todo o mundo ve Auria TV. Que emoción! Veñen por nós! Como? Como que nós non somos un medio de comunicación de verdade? O primeiro pleno da semana tamén deu moito de sí. Bueno, pouco que engadir a este debate que non ten sentido ningún. Podemos estar discutindo se era ou non era un error material, o coordinador da alcaldía di que sí o é, a intervención municipal di que non. O problema é que o alcalde de Ourense non pode, por decreto, modificar o acordado nun pleno municipal. O alcalde de Ourense non pode, por decreto, facer o que lle dá a gana. É así, é unha realidade. Mienten constantemente el PSOE y el BNG con muchos temas. Uno de ellos es que dicen que yo no dejo hablar al interventor y al secretario. A ver, primero... No tiene la palabra. Bueno, perdona, lo diré yo, si no da la palabra, lo diré yo, no tú. El interventor y el secretario para hablar en este pleno no pueden hablar porque sí. Si yo pongo verde al interventor o pongo verde al secretario, lo que les queda, si los pongo verde, es joderse y denunciarme si consideran que he hecho alguna injuria o he dicho algo. Pero no pueden replicar, no pueden intervenir porque sí, no pueden dar su opinión, no pueden, si que quieren informar de una ilegalidad, meter lo que opina de si el alcalde ha metido la pata. No pueden decir eso. Es que no lo deja hablar la ley, porque no son cargos electos. Y luego tenemos unos partidos políticos, como es el Bloque, en este caso el PSOE, en este caso el PP no, que prefieren entorpecer todo y fastidiar a proveedores y fastidiar también al erario público, es decir, generando intereses con tal de que el grupo de gobierno pues se le pueda criticar. Aquí ocurrió lo siguiente, aquí hay un error de un funcionario del Departamento de Tesorería. Hubo un error en Tesorería, pero un error sin ninguna importancia. Entonces, ¿qué ocurrió? Es pago a Viagua, lo que quieras, y luego la cuantía. Entonces tenemos tres parámetros. Tenemos el código, que es un código interno, tenemos el concepto que describe lo que hay que pagar y luego tenemos la cuantía. Bueno, pues el concepto y la cuantía son correctos. Me lo estaban explicando a la mañana de este debate cómo iba a intervenir yo. ¿Pero qué más da si está el concepto y la cuantía? Entonces la ley, ante estos mecanismos, tiene ya precisamente la ley, los funcionarios, se corrige de oficio. Entonces, ¿qué ocurre? Un funcionario está capacitado para, oiga, que hay una rata, la corregimos y no hay que volver a empezar el expediente por una rata de estos. De hecho, la ley lo avala en este sentido. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí ocurrió que cuando hubo el pleno del 13 de septiembre del año 2023, este pleno, resulta que el interventor decía que había un error que aparentemente decía también hacia Seara, hay un error y no se sabe muy bien cómo es el tema, no lo pone en el informe y se pone que hay un error y entonces Seara, acogiéndose a algo que deja que el interventor dice, oiga, aquí me llama poderosamente la atención que hay una cuantía que no se justifica, porque normalmente se estaban pagando 200.000 y ahora hay que pagar 1.600.000. ¿Cómo es que pasamos de 200.000 a 1.600.000? En fin, aquí hay una cosa rara y lo suelta para manchar el tema, nada más. En ese momento yo veo la mala fe y voy a degüello por él. Digo, pero ¿cómo puedes decir eso claramente? ¿Cómo puedes decir eso si realmente esto es por este tema que fue una rata de nada? Y entonces dice, ¿abre el interventor? No tiene que abrir porque tiene que hablar de la ilegalidad de nada. Entonces, ¿qué ocurre? El interventor, en su informe, no lo explica en absoluto. Deja caer, es decir, el interventor ve que hay una rata de tesorería. Y entonces deja caer, oye, qué cosa más rara. Normalmente se pagan 200.000, yo ahora hay que pagar 1.600.000 y pico. El interventor seguramente sí lo sabía de qué iba el tema, pero lo deja caer para crear eso, suspicacias y para manchar esas historias. Entonces, ¿qué ocurre? Hay ese pleno tal, al día siguiente el interventor tiene que informar de las luces y está aquí la sorpresa. En el informe de las luces del interventor, que no tiene nada que ver con el informe de la 2P, explica detalladamente, sin venir a cuento, o sea, oiga, usted tiene que hablar de las luces y se pone a hablar del pleno de ayer. ¿Por qué no lo detallaste 24 horas antes? Y que con nada más. Y señor interventor, no le doy la palabra porque por alusiones no le tengo que dar la palabra. Usted además dice a menudo que usted, la administración, escribe, no habla, pues entonces, por favor, escriba en ese sentido.
O sea que me detallas perfectamente un tema al día siguiente. Coño, entonces sí que lo sabías. Entonces ahí sí que se puede entender que hay mala fe. Y que con nada más. Y señor interventor, no le doy la palabra porque por alusiones no le tengo que dar la palabra. Usted además dice a menudo que usted, la administración, escribe, no habla. Pues entonces, por favor, escriba en ese sentido. Porque dice, sé que hay un error, no voy a decir cuál es para generar historias. Como luego en el pleno yo los puse verde a los dos, con o sin razón, sale el interventor explicando todo perfectamente. Hombre, perdona, explícalo en el expediente que es. Explícalo en el expediente que es. Bueno, a partir de aquí, ¿qué ocurre? Nosotros tiramos para adelante porque entendemos que es lo normal. Podía seguir falando porque a verdade que é delirante. O que se acaba de escoitar aquí é delirante. Parece máis Mariano Ozores que Torrente. ¿Vale? Porque entonces, porque ya sería... Bueno, entonces también, si esto fuera así... Falacia O informe do City Manager evidencia que hai un erro sobre cuxa existencia non hai controversia. A cuestión é se estamos diante dun simple erro material como defende vostede ou se trata dun erro de máis enxundia como defendemos. O informe do coordenador xeral non se limita só a analizar aspectos xurídico-administrativos, senón que entra de cheo no campo da psicoloxía. Di, formalmente o señor Seara tiña razón, pero materialmente o Pleno desexaba facer a vontade do Pleno, que non era outra que habilitar o crédito necesario para atender a débeda con Bianco. Bueno, o señor Cacharro xa presupón cal era a vontade do Pleno. E isto sería cuestionable se non houbera un informe previo do órgano fiscalizador e a advertencia do Bloque Nacionalista Galego no Pleno de que esa partida estaba mal configurada. A segunda perla que nos deixa o informe do señor Cacharro tampouco ten desperdicio. Di, a rectificación podía ser acordada polo Pleno, como é obvio, en tanto que órgano autor do acto, pero no informe deixaba aberta a posibilidade de que se fixera mediante decreto da alcaldía para evitar a necesidade de convocar un pleno extra ou agardar a celebración do pleno ordinario. Se tivera convocado o pleno extraordinario o día seguinte, todo isto estaría resolto. Pero o que di o señor Cacharro ven a ser máis ou menos metemos a pata, pero para evitar as consecuencias derivadas da nosa irresponsabilidade, vulneramos a lei. A min resulta absolutamente increíble que isto se poda escribir en un informe. Puramente demagóxico e responder ás críticas antes de que as críticas sucedan. Non sei por que lles costa tantísimo recoñecer o erro. Non te desesperes, que este pleno é corto, non pasa nada. Sería moitísimo máis sinxelo decir, teñen vostedes que non te doy seguido, perdona. É sencillo, era tan sencillo, tan sencillo como decir, sí, teñen que disculpar, sí que é certo que había un erro, ímolo solventar. E xa está, convocar un pleno extraordinario ao día seguinte, rectificar a partida contra que se cargaba isto. Non, pode estar falando 2 minutos máis. Queres decir algo? Podes interrumpirme. Perdón, no, es que da la sensación de que vas a acabar, por eso es un reflejo natural. No, da a sensación de que queres que remate. Entonces xa te da así como... Pero bueno, eu vou insistir, de verdad, estas cousas non teñen sentido, de verdad. Isto podería estar solucionado o 14 de setembro, e se cadra no mes de outubro, estas partidas poderían estar consignadas orzamentariamente, e o único relevante desto non é se o erro é material ou non o é. É que esta xente leva sen cobrar dende o 22. Dende o 22. E por ver quen ten máis razón, tardaron. Xa chegou tarde este pleno a 4:13. Seguro que tamén foi culpa de alguén que non foi un membro do goberno municipal. Pero se a 4:13, que ten que vir a pleno aproximadamente en febreiro ou marzo, xa veu en setembro, e ora dende setembro o prorrogamos ata decembro, non me mires así. É así. Estas cousas, o lóxico, é fácil de entender. Se recoñecese que existe un erro, se retrotraese o expediente e se convocase un pleno extraordinario antes da exposición pública, non estaría... Nos votamos en contra. Pero vosotros votasteis en contra originalmente. Nos pedimos as facturas que viñeron a este pleno e o goberno municipal non nos las facilitou antes do pleno. Polo tanto, dende o Partido Socialista consideramos que estas cousas que querían pagar non as ian poder pagar. Non serei eu o que diga que teñamos razón, pero está claro que non as iban pagar porque aquí seguimos. Entón, este expediente tiña unha serie de erros, vicios e carencias que 3 meses despois están postos de manifesto, porque tal e como nos indicamos... De todas las intervenciones que he visto en este mandato, como alcalde que he sido elegido en pasado mayo, ninguna me ha quedado tan descolocado como ahora con María del PSOE, de verdad se lo digo, con ninguna, ¿no? O sea, Seara, te pido disculpas, no eres el number one ahora mismo, ahora el number one ahora mismo en este pleno,
pasa a ser María. O number one, ou number one, ou número 1, sempre será o alcalde de Ourense, cun discurso no que se fai o ofendido e trata de desviar a atención sobre cousas facilmente demostrables. Un discurso no que manipula o previamente dito. Un discurso no que tatexa sen límite e tolea directamente o xerador de subtítulos automáticos. Imos obviar esta parte porque, como dixo recentemente un señor que seica foi socialista, hoxe os humoristas non podemos facer chistes de mariquitas, ananos, gangosos ou tatexos. E nós non queremos ser cancelados. Por eso te digo que te estaba escuchando y me estaba revolviendo en mi asiento. Porque decías todo lo contrario de lo que hiciste en septiembre. Esta liquidación está informada desfavorablemente pola intervención municipal por omitir información que pode afectar a cuantificacións de magnitudes orzamentarias esenciais. Dunha banda, temos un déficit de 8,3 millóns de euros e 3,5 millóns de euros en facturas pendentes de pago. A conta 413, que en realidade debería de ser meramente informativa, é solamente conter aquelas facturas que chegan aos concellos pois a partir do 10-15 de decembro e que por motivos de xestión orzamentaria diaria non se poden aplicar ao orzamento porque non dá tempo de tramitalas. Neste caso, a conta 413 contén unha serie de facturas que non son quen de identificar. A denominación aparece recollida por códigos, entón non sabemos exactamente a que facturas se corresponden ás que se desglosan na modificación de crédito, o cal tamén imposibilita saber que é o que se vai pagar ou non se vai pagar. Implica un incumprimento ou de materia orzamentaria, é dicir, que se gastou en cousas para as cales non había cartos no ano 2022 ou porque carecen dun procedimento axeitado de contratación administrativa. Aquelas cousas que non están amparadas por un contrato, o Concello, dende logo, non pode facer fronte a elas sen aplicarlle unha serie de mecanismos de control e fiscalización máis exixentes que aquelas que están avaladas por un contrato. Non é doado atopar información sobre asuntos económicos. Non sabemos nin que se debe, nin se vai pagar, nin que se vai pagar, nin como, nin cando. Por eso te digo que quedé descolocado. Lo que hizo Seara, al lado de esto, no es nada, joder. Virgen Santísima. Partido Popular, por favor, de verdad. Esto demuestra lo que es este mandato, estas décadas. O sea, un partido totalmente incongruente, contradictorio, con tal de fastidiar al grupo de gobierno aunque se fastidien los orensanos. Ana. A ver, levamos máis de 35 minutos dándolle voltas a isto. A min dame moitísima pena que a cidadanía este vendo este pleno, pero moitísima. Os erros hai que corrixilos, os provedores teñen que cobrar, punto pelota, e que non hai máis que dicir. Están o dicindo todos. Creo que xa é hora de que arranxemos isto dunha vez. O Partido Popular emitiu, logo do pleno espectáculo desta mañá, un comunicado de prensa no que se din cousas como, e isto é literal, os populares non imos seguir sendo cómplices desta situación nin continuar dando oxíxeno mentres non se paguen as débedas pendentes coas pemes e autónomos da nosa cidade. Parece que logo da axuda do Partido Socialista para aprobar os orzamentos da Deputación, algo está cambiando no Concello, aínda que non sabemos si para mellor ou para peor. Só sabemos que non sabemos nada, porque ás veces saber demasiado... Foi todo. Seguiremos informando.